Había más de 120 personas reunidas en ese lugar. Y hablamos la última vez que se hizo una pregunta: ¿por qué cogieron a todos los hombres de tantas personas que habían? Y eran varones. ¿Alguien me puede decirlo, o quizá puede refrescarme la memoria, el por qué razón fueron que escogieron a todos los hombres? A Matías y Barsabás, en el libro de Hechos capítulo 1. Porque no todo el mundo podía ser escogido. Tenía que tener ¿qué? ¿Qué es lo que tenían que tener esos hombres? Tenían que tener las cualidades para poder ser parte de los 12, de los discípulos. Y para recordarnos un poquito cuál era una de esas cualidades que ellos tenían que tener. Desde el principio, desde el bautismo de Juan, desde el principio, que Jesús comenzó su ministerio, tenía que estar presente. Tenía que haber visto las sanidades, tenía que haber visto todos los demonios que Jesucristo sacó de los enfermos. Cuando levantó al enfermo de la camilla y le dijo: levántate y anda. La resurrección de Lázaro tuvo que haberla visto. Desde el principio todo tuvo que estar presente. Cuando él enseñó la palabra, cuando escogieron los apóstoles, todo, porque era ¿qué? Un testigo. Esas son cualificaciones que nos enseña la palabra para poder ser un apóstol. Y fue escogido por los apóstoles. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 21 en adelante, que ahí creo que nos quedamos. Y dice así, Hechos capítulo 1, 21. Dice: tome otros oficios, refiriéndose ¿a quién? A Judas, ¿verdad? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿dónde? Todo el tiempo. Ya lo que se explicó, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, como se mencionó, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, no se ha hecho testigo. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que ser testigo también de la resurrección de Jesucristo, cuando Él resucitó el primer día de la semana. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado por los 11 apóstoles. Hermano, en esos versículos ahí que hemos leído, ¿qué ustedes me pueden decir? ¿Qué me pueden expresar algo? Porque hay algo aquí que es muy interesante y muy importante. Porque nosotros los hombres nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Y en este caso, cuando estos hombres fueron escogidos, hubo una razón también por qué fueron escogidos. Fueron escogidos por los apóstoles, ¿verdad que sí? Pero exactamente, ¿quién fue el que escogió a estos hombres? El Señor. El Señor Jesús fue el que los escogió, ¿verdad que sí? ¿Y cuáles fueron una de las cualidades por qué Dios escogió a estos hombres? Él conocía el corazón de Dios. Exactamente, hermano, él conocía el corazón del hombre. Yo no conozco el corazón del hombre, yo no conozco el pensamiento, no tengo ni idea. Pero hoy en día, en este momento, a cada uno de nosotros aquí, incluyéndome a mí, el único que conoce mi corazón es Dios. Así que en otras palabras, ellos podían haber engañado a los apóstoles, diciéndoles: sí, yo tengo mis cualidades, sí, yo me comporté así, sí, yo estuve presente cuando salía, entraba y salía a Jesucristo.
y podía engañar a los apóstoles. ¿Por aquí no puede engañar? A Dios no puede engañar, porque conoce los corazones. Y es una responsabilidad muy grande. La última vez yo le di un ejemplo a ustedes, el por qué los apóstoles en realidad no escogieron a Matías ni a Belsabás. Y el hombre, nosotros, tenemos un problema, que tenemos a veces simpatía por uno y simpatía por otro. Nos gusta aquel por el físico quizás, por la altura, por lo bonito, por el pelo, como viste, pero conocemos el corazón. ¿Y qué pasaría si yo escojo a Matías o a Belsabás? Los otros 11 dicen, espérate un momento, aquí, ¿por qué tú lo escogiste? Porque era puntual, pero Belsabás también era puntual. Porque él es servidor, él también es servidor. Esto iba a causar un problema. ¿Un problema de qué? De división. Y eso es lo que Dios no quería causar, un problema de división. Por eso fue que el que lo escogió fue Dios. Ahora, ¿a quién tienen que darle cuenta? A Dios. Yo me echo para atrás. Digo, yo no lo escogí. Usted tiene una queja contra el hermano Matías. Vaya donde Dios. Tiene una queja contra Belsabás. Vaya ante Dios. Le quitó Dios esa responsabilidad a los apóstoles para mantener una armonía y mantener ese completo grupo ahí, porque ese grupo completo de 12 iba a ser un trabajo muy importante, y más adelante vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Entiende? Ok, ahora vamos a entrar en la parte muy importante. En el principio también dijimos que el libro de los Hechos es el libro de las conversiones. Y aquí vamos a llegar el día de Pentecostés. Y ¿se acuerdan que hablamos del día de Pentecostés, que era una fiesta de 50 días, ¿verdad? Donde se reunían todo el pueblo a ofrecer sacrificio, llevar sus ofrendas y también dar gracias a Dios por la cosecha. Y eran muchos grupos, muchos pueblos que se reunían, aproximadamente 18 pueblos, naciones que se reunían. ¿Cuántas personas más o menos aquí se reunieran? Quizás, no sé, vamos a poner un número de 20.000 personas de 18 naciones. Vamos a poner que sean 20.000 personas. Vamos a comenzar. ¿Alguien quiere leer el capítulo 2? Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y mientras vaya leyendo, quizá yo haga una pausa y demos una explicación. Si alguien tiene una pregunta, por favor, haga la pregunta. ¿Quién quiere leer? ¿Tú tienes inglés? ¿M? ¿Quieres leer? El capítulo 2, si puedo hacer el favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Espera un momentito ahí, hermano. Dice unánime juntos. ¿Unánime juntos quién? ¿Alguien me puede decir quién? ¿De quién está hablando ahí? Unánime juntos. Esto no podía suceder hasta que escogieran a Matías y a Belsabás. Unánime juntos quién? Los apóstoles. Los apóstoles, exactamente. Los apóstoles. Acuérdense que estamos refiriéndonos aquí a los apóstoles. Tenemos que tener eso en cuenta y bien claro. Estamos hablando de los apóstoles, 12 apóstoles. Y que estaban sentados, estaban todos sentados. Continúe, hermano. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ok, hermano, un momentito ahí. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué fue lo que recibieron ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que fue la promesa. Jesús les dijo que esperaran en el aposento alto a recibir la promesa. Esa promesa del Espíritu Santo fue hecha a los apóstoles. Bien claro, bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Más tarde vamos a encontrar que el bautismo del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Y quienes recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿quiénes fueron? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque fue prometido por Jesucristo. ¿Y qué es lo que estaban hablando ellos? Estaban hablando en otras lenguas. Y cuando dicen en lengua, son idiomas. Lengua, idiomas. Cuando uno habla un idioma, el idioma es para comunicarse, para enseñar, para que podamos entendernos unos a otros. No es algo que yo no pueda entender ni comprender, porque entonces voy a estar perdido. Y aquí ellos hablaban, y lo dicen ellos, que ellos hablaban y cada uno hablaba en su propia lengua. En su propia lengua. Quiere decir que se podía entender lo que decían los apóstoles. Podía entender claramente lo que ellos decían para poder enseñar y dejarles saber lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Y el 7, hermano. Hermano, Gustavo, Sí, diga. Por lo que yo tenía entendido era que los 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, o solo los apóstoles. No. Si puede, eso es una confusión muy grande también, de que dice que los 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No. Rotundamente no. Porque aquí cuando dice que se levantaron, ¿quién? Ellos se levantaron, cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando de 120. De los 120. Y entonces, ¿por qué escogieron a 2 personas nada más? Y varones tenían que tener las cualificaciones que no tenían esos 120. Porque me preguntaban también por qué de esos 120 escogieron a 2, porque hacían falta más que 2 nada más. Y no, hacía falta 1, pero escogieron a 2 que tenían las cualidades. Pero no hay aquí ninguna prueba que diga que los 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibieron? Porque ¿cuántos apóstoles eran? Eran 12, ¿verdad? ¿Habían cuántos antes de que se muriera o se hubiera quitado la vida Judas? 11, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué era necesario entonces escoger a otro cuando ya habían 120 más 12? ¿Cuántos serían? 134 personas. No tiene sentido. No tiene sentido de que esto sucediera, de que los 120 recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo tiene claro, hermano? O si tiene alguna escritura que me diga que... No, solo estoy un poco confundida con eso, porque como más adelante encontramos las hijas que profetizan y todo eso, y a menos que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, no pueden hablar en otras lenguas ni nada de eso. No. Entonces, por eso es un poco... Hay que aclarar qué es la palabra profetizar. Sí, la profecía de Joel. La profecía de Joel, eso vamos a entrar más adelante, pero la palabra profecía hay que definirla. Okay. Hay que definir esa palabra, profecía. No es una cosa que diga que como el Antiguo Testamento cuando profetizaba, es muy diferente.
Y ustedes van a poder ver, me alegro por la pregunta, me alegro que la hermana está preocupada por eso, sí, con la promesa de Joel, vamos a aclararla primeramente y vamos a ponerla en orden para que ustedes sepan, hermanos, sí, porque hubieron hijas de Gabón que estuvieron profetizando, pero cuando ustedes estudian y van a ver lo que significa la palabra profecía y el trabajo de esas mujeres. Pero sí, hermano, esa es la confusión que tiene mucha gente con la profecía de Joel, que es una profecía cumplida en el día de Pentecostés. Ok, nos quedamos en el versículo 7. Hermano. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Exactamente, la lengua que han nacido. Entonces las lenguas son idiomas que se entienden. Si yo hablo aquí en francés y si usted no entiende francés, ¿qué va a estar perdido? ¿Verdad que sí? No va a entender nada. Si le hablo español, pues entonces no entendemos. Y si digo algo, rápido usted va a mirar para el lado y dice, ¿qué dijo él? Porque usted entiende en su idioma. Entonces ahí vamos a ver ahora cuántas naciones había. Hermano, continúe. Partos, medos, dice, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretentes y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ok, ellos estaban hablando en todos esos idiomas, son aproximadamente 18 naciones. Dice que se entra árabe a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban hablando maravillas de Dios. ¿Qué maravillas de Dios estaban hablando ellos? Acuérdense que Jesucristo estuvo con ellos cuando resucitó 40 días. 40 días hablándoles a ellos. El número 40, la última vez que estuvimos hablando, es un número de un periodo de prueba. Un periodo de prueba. En esos 40 días, Jesús le habló tantas maravillas del cielo, tantas maravillas que habló de él a los apóstoles. Pero también tiene que haberle hablado lo que iba a suceder el día de Pentecostés, el rechazo que iba a haber. Entonces 40 días, como dije, un tiempo de prueba. En otras palabras, en esos 40 días tú tienes que decidir si te quedas o te vas. Ellos decidieron quedarse. Y el día de Pentecostés, después que hablaban en lengua, hablaban las maravillas de Dios. No hablaban otra cosa sino de Dios nada más, Jesucristo. Me imagino que todas las maravillas, todo lo que Él hizo. Ok, y aquí estamos otra vez. Todo lo que hizo Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Uno de los milagros que hizo Él en la fiesta de Caná, ¿qué fue? Convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino. Usted sabe que eso es una maravilla tremenda, porque usted sabe que es convertir el agua. Y no solamente eso, sino para que nadie dijera que Él había alterado ese vino. Las vasijas estaban vacías. Y Él les dijo a lo que estaban teniendo, llénenla hasta que se desborde, toda completa, que no quepa más nada, porque no había forma de alterarla. Y solamente oró y convirtió el agua en vino, el mejor vino que habían tomado en la fiesta de Caná. Jesucristo usó los elementos químicos para convertir esa agua en vino. Eso es un tremendo milagro. Todavía yo no he visto a nadie que convierta aquí agua en vino. Todavía. ¿Verdad que no? ¿Ha habido alguien? Quizás están usando
en el agua, que echan un polvito y lo convierten en color y le dan el sabor. Pero ya está el químico hecho por el hombre. Pero no es por medio de la oración, sino que hay que usar el químico ese. Exactamente. Pero entonces, eso es una de las maravillas grandes, eso es tremendo. Eso es tremendo. En otra ocasión, iba caminando Jesús y entonces iban llevando un muerto, un joven que había muerto. Sí. Y él se conmovió, los detuvo, le dijo al joven, vuelve a la vida. Eso hay otra enseñanza ahí también, porque Jesucristo se conmovió porque esa mujer es lo único que tenía, es lo único que tenía. Y en ese tiempo, cuando tu padre moría y había herencia, la viuda, el hijo tenía que cuidar de la madre. Si no tenía a nadie, iba a ser ella sola, una viuda sola. Y quizá los ancianos de la iglesia, quizá la ayudaban, quizá no. Pero dependía de su familia, dependía de sus hijos. Y Jesucristo se conmovió. Ellos tuvieron que hablar de esa maravilla. Usted sabe que es que usted tenga un familiar muerto, que lo ama, y que esté 3 días ya apeste, y que le diga, quite la piedra que va a ser resucitado. Entonces le dicen, pues si yo sé, va a resucitar en la resurrección. Y dice, si crees, Marta, si crees, yo soy la resurrección, la vida y la vida. Y Jesucristo resucitó a Lázaro después de 3 días de muerto. Esas son las maravillas que ellos explicaban ahí. Y muchas más maravillas de gente que había sido sanada. No hablaron de nada más. No hablaron de su vida personal. ¿Qué comieron la noche anterior? ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron esto? ¿Cómo está la familia? No hablaron de eso, nada más que las maravillas de Jesucristo. Pero algo bien interesante aquí que ellos, que dice aquí, dice el 12, dice, estaban todos anónimos, atónitos y perplejos, dándose unos a otros que decían, ¿qué quiere decir esto? A otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. El 13. Usted sabe lo que es el mosto, ¿no? Estaban borrachos. Borrachos. Pero ¿cómo tú, cuando usted han podido bregar con un borracho? ¿Usted ha podido deal con un borracho anteriormente? Yo he tenido no el privilegio, pero yo he estado con gente borracha, y déjeme preguntarle, el comportamiento no es nada agradable. No es nada agradable. La persona cambia por completo. Es otra persona. Y el hablar ni se entiende a veces. Ni se puede entender. Y uno trata de calmarlo. Aquí demuestra que no estaban borrachos, porque ellos, ¿qué es lo que dicen ellos? Están perplejos porque decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban maravillados de Dios y atónitos, perplejos, diciendo a uno, ¿qué quiere decir esto? Porque ellos entendían lo que decían. Si estaban borrachos, ¿cómo uno iba a entender? Imposible. Ahí, como para lo de que estábamos hablando de los 120, yo me imagino, los apóstoles estaban en un solo grupo y la multitud estaba afuera para escucharles. Estaban arriba, había mucho, eran 120, estaban en el aposento alto. Ajá. Entonces los apóstoles estaban reunidos, ellos. Okay. Pero sí, otras personas estaban alrededor de ellos. Estaban alrededor, no necesariamente iban a estar apartados. Sí, o sea, cuando ellos ya les estaban hablando a ellos, dirigiéndose a ellos como dicen en lengua. Fíjate, 120 nada más, ahí, ¿verdad? ¿Cuántas personas Jesucristo alimentó? Jesucristo alimentó 5,000 personas, sin contar niños y contar mujeres, y sin embargo había más que 120 nada más. 120 nada más. Eran gente que creyeron en el Evangelio, creyeron en la doctrina de los apóstoles, creyeron en Jesucristo, pero en realidad no tenían las cualidades que tenía Matías Barsabás también.
Y ok, continuamos con lo que decían ellos, que se estaban burlando y estaban llenos de mostos, que estaban borrachos, diciendo ellos. Estaban embriagados. Esto era más o menos como a las 9 de la mañana. Según la historia, el agua no se usaba mucho en ese tiempo, se usaba el vino. Pero el vino era un vino jugo de uva, que no era fermentado. Para tú poder emborracharte con ese jugo de uva, tú tenías que estar tomando todo el día para que estuvieras embriagado. Y sin embargo, aquí vamos a notar cuando Pedro dice que vamos a ver aquí que dice que eran como las 9 de la mañana, que era cuando comenzó este evento. Imposible que estuvieran borrachos, era imposible. Ok, estamos claros en esto, ¿no? ¿Estaban borrachos los hermanos o no? No, ¿verdad que no? Esa fue la manifestación del Espíritu Santo también, para poder atraer a la gente. Era mucha gente que había ahí, mucha gente, pero mucha gente. Entonces la forma de atraerlos también era poder hablar en sus propias lenguas y atraer grupos, diferentes grupos, decir, espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Esta gente está hablando mi lengua, voy para allá. Cuando tú estés en un lugar, en la calle, afuera, si usted escucha francés, o usted escucha ruso, usted no va a poder darte atención, ¿verdad que no? Pero tan pronto usted escucha el idioma español, rápido mira, mueve la cabeza y se dirige a donde es que están hablando su idioma, porque usted entiende lo que están hablando. Ok, vamos a entrar ahora al versículo 14. Y aquí es donde quisiera yo que el hermano hubiera estado presente, pero no está presente. Donde Pedro se pone de pie, ¿verdad? Hermano, continúe. Deme el 14, hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11... Espere un momento, ¿con quién? Con los 11. Hermana Nelly, ¿con quién se puso en pie? Con los 11. Con los 11. Ahí ponemos una vez más, que no es con los 120. El versículo 14. Se puso en pie con los 11, no con 120. Sí, los 120 estaban allí, hombres y mujeres. Pero ¿a quién fue dado esto? A los 11. Con los 11. 11 apóstoles. Ok, continúe, hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. La hora tercera del día. Vienen siendo las 9 de la mañana. Según el calendario judío, la tercera hora son las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Posible que estuvieran borrachos. Como le dije anteriormente, es difícil emborracharse con el vino que ellos tomaban, porque era una bebida diaria para refrescarse. Y también el vino era para poder ayudar también al estómago, y también tomaban el agua no era purificada, tenía sus bacterias y sus cosas, entonces el vino los ayudaba a que no se enfermaran. Ok, hermano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes serán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto,
y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, hermano, hasta ahí pues, vamos a leer por el momento. Entonces, yo Hermano quiero... Gustavo, vuelvo a lo mismo, estoy un poco confundida en eso, porque Ajá. si leemos la profecía de Joel, dice, derramaré de mi espíritu sobre siervos y siervas. Y si vamos a lo otro donde Pedro en el 10:44 dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oían el discurso. El 10:44. Y también Cornelio recibió el Espíritu Santo. Estoy como No, de Cornelio, vamos a ver, los 10:44 de Cornelio, vamos a... 10:44 Sí, dice, 10:44 cuando Cornelio recibió el bautismo del mientras Espíritu aún Santo. hablaba Pedro las palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. No me voy a adelantar Ok. no me voy a adelantar sobre Cornelio, pero usted tiene conocimiento por qué Cornelio recibió el bautismo del Esa Espíritu esa fue como una llave para la apertura del Evangelio para los gentiles. Santo. Exactamente, Ajá. pero hay que ir un poquito más atrás. Ok. Hay que ir un poquito más antes de que lleguemos a Cornelio. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo con Pedro. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con Pedro? El comportamiento de Pedro. Y cómo Dios, por medio de una visión, le deja saber a Pedro que lo que él limpia, no lo llame él inmundo. Y Pedro va a la casa de Cornelio y sobre todo ellos cae el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a ir a llegar allá, hermana, porque se me está adelantando. Ok, yo me estoy adelantando, es por la confusión que tengo un poco en mi mente. No se preocupe, que esa confusión se la voy a quitar de su mente. Y entonces quiero que pongan en cuenta, quiero que para el próximo domingo, si Dios lo permite, el versículo 21, que lo circulen. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por favor, ese versículo ahí, highlight o le pongo una marquita o algo, porque vamos a hablar sobre eso también. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar también de la profecía de Joel. Y primeramente, para el próximo domingo, si tenemos tiempo, porque tengo aquí, el hermano no habló, no vino, pero quería hablar sobre la llave. Y aquí, cuando Pedro habla y comienza a hablar, que es el que se levanta y comienza a hablar, y se dirige a todos esos hermanos ahí se está cumpliendo la profecía que Jesucristo le dijo a Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Pero es bien interesante, hermano, cuando ustedes van otra vez y leen eso, esa profecía que le da a Jesucristo, dice la llave del reino de los cielos. Él no le dice la llave de la iglesia. En ningún momento. La llave del reino de los cielos. Ahora mismo, ¿qué es esto que estamos aquí con nosotros? Edras, Nelly, Alan, Luis, Elmer, Jennifer y yo. ¿Qué nosotros somos? Somos el reino. El reino de Jesucristo. Antes de terminar, quiero dejarles saber que la llave se usa, es un símbolo de poder y autoridad. Poder y autoridad. Más tarde vamos a entender que la llave es que la palabra de Dios que tiene autoridad. Yo no tengo autoridad en ningún momento. Lo que dice aquí, esta es la autoridad y esta es la llave. Vamos a seguir a continuar el próximo domingo, si Dios permite. Vamos a hablar de la llave. Y vamos a hablar también de la profecía de Joel, para sacar dudas y tener todos nuestros pensamientos en lugar. Búsquese en qué quiere decir la profecía. ¿Qué quiere decir profecía? ¿Qué significa profecía para ustedes? Pueden buscarlo en el diccionario, donde sea. ¿Qué significa profecía? Así que gracias por la atención, queridos hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo esta mañana y así pues terminamos esta parte. Gracias por sus preguntas y también sus inquietudes. Que el Señor les siga bendiciendo.